Hola, mi nombre es Giorgio Morandi, nací el 20 de julio de 1890 en Bolonia, Italia, donde yo crecí. Vivía con mis dos padres y mis 5 hermanos en una ciudad amurallada de los tiempos medievales. Además, la ciudad era muy pequeña y siempre me interesaba su geometría, era lo que siempre constantemente estaba observando. Por fuera de estos muros había un campo muy grande donde primaba siempre la tranquilidad y la paz, el silencio, que era lo que a mí siempre me ha gustado. Trabajé mucho tiempo con mi padre. Él era comerciante de cáñamo y hacía viajes constantemente a Francia, sobre todo a París. No recuerdo bien, pero en esos viajes él a lo mejor me debió haber traído algunas revistas de arte, ¿ya? Y ahí yo tuve mi primer contacto con la pintura como impresionista de un artista que hasta el día de hoy es mi referente, que es Paul Cézanne, del cual él me llamaba la atención. En específico eran 8 pinturas de paisajes, unas ilustraciones. Es ahí donde con eso decido entrar a la Academia de Bellas Artes de Bolonia en 1907. Bueno, mi paso por la universidad fue bueno, pero me salí tempranamente porque tenía problemas con profesores, que ellos trataban de impartirme algo que yo no quería. Es ahí también donde tengo un fugaz contacto con el futurismo, que es lo que se estaba gestando en ese tiempo como contexto, puesto que las universidades estaban trabajando esa ideología, ya todo rápido y mecánico, y a mí nunca me gustó eso. Yo quería algo más lento. Bueno, entre medio de eso ocurrieron varias cosas. Falleció mi padre, tuvimos que abandonar la ciudad de Bolonia, nos trasladamos, y es en esos traslados donde yo decido hacer también un viaje a Florencia y Venecia, donde tuve mi primer contacto con la pintura italiana, antigua, del 480. Conocí, por ejemplo, a Piero della Francesca, Paolo Uccello, también conocí frescos de Giotto. Estos artistas a mí me llamaron más la atención por su pintura, su armonía, su equilibrio geométrico, su forma de pintar, sus frescos, sus colores. Es ahí donde me doy cuenta que la pintura italiana tenía varias cosas que a mí me llamaban la atención en cuanto a lo que sería el equilibrio y la perfección geométrica. Bueno, cuando vuelvo de este viaje que hice, además de haber salido de la universidad, comencé a impartir clases de dibujo y sobre todo de aguafuerte que había aprendido en la universidad. Y ahí estuve estudiando mi referente, Rembrandt, otro importante. Es ahí donde comienzo a moverme por toda la ciudad de Bolonia, haciendo clases. Hubo un tiempo en que tuve que dejar de impartir estas clases de dibujo en los colegios y en las escuelas, puesto que me llamaron al servicio en la guerra, Primera Guerra Mundial. Es ahí donde tuve mucho tiempo sin pintar y trabajar. Estuve perdido bastante tiempo. Es ahí donde cuando pasó todo esto, mi receso, conocí a Maneretti, que era precursor del futurismo, y donde comencé de nuevo a entrar un poco, pero siempre con una distancia, puesto que en ese mismo año también, en esos años, ya entrando a los 1920 aproximadamente, llega el fascismo a Italia. Entonces se empezó a gestar esta cosa de, chuta ya, ¿quién es pintor imperial y qué pintor no es imperial? Entonces tenía cierto temor, traté de mantenerme bien neutro en ese sentido, y me era muy difícil trabajar por lo mismo. En paralelo a mi tratar de volver a mi desarrollo artístico, es donde conocí a Roberto Longhi, un historiador del arte, que nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y él tenía su colección ilustrada, tenía imágenes del Greco, que ahí comencé también a estudiarlos más, a estos pintores mis referentes, que son, bueno, el Greco, como decía, Jean-Simon Chagda, pintor francés, Zurbarán, pintor español, Camille Corot, y siempre ha sido Cézanne mi mayor referente en cuanto a su técnica y su trabajo pictórico, ¿no? Su armonía. Es ahí también donde comienzo a tener contactos de amistades con Giorgio de Chirico y Carlos Carà, que ellos son los precursores de la pintura metafísica. Lo que hacían ellos cuando entré, que fue en los años 1925 más o menos, cuando comencé a desarrollarme con ellos, ellos me enseñaron que había en este desarrollo de la pintura metafísica se trabajaba
con lo onírico y un poco con lo absurdo. Esto era porque ponían, no sé, estatuas o yesos sobre plazas. Entonces se producía alguna tensión entre el espacio y el objeto cotidiano, ya sea como la estatua que dije, o los elementos que ellos usaban que eran más cotidianos, como por ejemplo botellas, jarrones, tazas, todo el aparataje doméstico se utilizaba para realizar estos cuadros. Es ahí donde me llamó mucho la atención la forma en la cual estos objetos se podían disponer en un cierto espacio y se podían buscar distintos equilibrios. Y yo estaba pensando atrás en todos estos pintores que hacían sus propias armonías, sus propios equilibrios en cuanto al color, la forma, toda la parte más formal, ¿ya? Yo no estaba interesado en traducir el objeto como tal, ¿ya? Sino que me interesaba más ese pretexto de usar el objeto como un elemento de armonía y casi como arquitectónico y geométrico, que también fue como lo que les decía anteriormente en el trabajo que hacían los pintores del 480. Buscar ese equilibrio, esa sutileza. Y eso también respondía a un trabajo sutil de afinar el ojo y la mente, como decía Seurat, y detenerse en el tiempo y en el espacio donde estaban las pinturas de Jean-Simon Chagda. Eran 2 cuadros con una composición de cartas sobre una mesa. Es ahí donde me di cuenta también que la experimentación con los objetos era lo mío. Entonces comencé a tomar estos fragmentos de estos artistas, como por ejemplo Zurbarán también, y los empecé a encuadrar, a buscar relaciones formales, es decir, de color, textura quizás, en estos cuadros antiguos, franceses, y comencé a hacer mis cuadros donde colocaba estas composiciones de objetos. Y todos, bueno, dirán, ¿por qué tan pequeños? Porque yo trataba de acercarme lo más fidedignamente posible a la realidad misma del espacio, del objeto que estaba pintando. Entonces también respondía a eso, del formato pequeño al formato pequeño real de estos objetos. Y ahí me atrevería a decir que comencé a sacar la armonía, la composición y el silencio de lo íntimo de los pintores franceses como Cézanne y Jean-Simon Chagda, que eran pintores más bien íntimos, guardados, reservados. Y de Zurbarán yo creo que saqué un poco lo que vendría siendo la composición y esta teatralidad de cómo colocar los objetos, componer dentro del mismo cuadro. De ahí yo creo que rescato eso mis referentes. Todo esto también, ¿por qué es así? Bueno, antes de esto ocurrió otra guerra. Surgió la Segunda Guerra Mundial y bueno, con ello trajo un velo de oscuridad muy grande a Italia. Entonces esa oscuridad, ese silencio, más que silencio de cada persona, creo yo, cada individuo, pero yo como artista me produjo un encierro, ya que tenía que estar constantemente moviéndome por Bolonia, escapando de la guerra, escapando de los fascistas. Además, como tener estos contactos con amigos, entonces toda esta enmaraña de situaciones empezó a gestar que mi pintura comenzara a ser más personal y más íntima, porque yo tenía mi pieza taller, tenía todos estos objetos dispuestos en distintas partes. Entonces ahí comienzo a trabajar a través del silencio y de la quietud y del tiempo, el yo mismo, ser el que va componiendo los objetos, moviéndolos. No es al azar esto, esto es, siempre hay un porqué detrás. Y el porqué era ese equilibrio, esa armonía que les comentaba anteriormente. Yo quiero también ser muy categórico en lo que voy a decir, en que yo como artista nunca miré hacia un futuro, jamás. Yo siempre miraba hacia atrás, hacia el pasado. En el pasado encontré lo que yo soy hoy en día y gracias a eso he estado construyéndome como artista, ¿ya? No gracias al futurismo, no gracias a la pintura metafísica, sino que a los pintores antiguos, que ellos realmente mostraban el arte como era, el arte puro, el arte como tal.